Hola amigos de ¿Qué te pasa, Calabaza? ¿Cómo están? ¿Cómo están, calabacines? Les habíamos prometido la semana pasada que ya íbamos a empezar a decirles así. Hoy tenemos un tema muy interesante en el que vamos a platicar con una experta en el tema. Entonces, ¿por qué no te presentas y nos dices un poco quién eres y de qué va a tratar el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Yo soy Yolanda López Martínez, soy creadora literaria, pues escribo cuentos de terror. Perfecto. ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre estos cuentos que escribes? ¿Sobre qué tratan? Todo eso. Pues para empezar, mis cuentos de terror van más hacia todo lo que es lo sobrenatural, asesinos en serie, y pues son cuentos en donde el final es lo importante para que el lector se sienta ese terror que quiero que tenga. Y pues la mayoría de mis cuentos son cuentos un poco cortos, no me gusta escribir cuentos muy largos, y la mayoría de mis personajes son seres, que son los seres sobrenaturales, o son personas comunes y corrientes, que son las que están sufriendo el hecho paranormal. Ok, suenan súper cool tus cuentos. Ahí les compartiremos alguno en nuestras redes para que puedan conocer un poquito más acerca de tu trabajo. Sí, me parece muy bien. Y bueno, ¿por qué no nos arrancamos con el tema del día de hoy? Que el tema del día de hoy es terror en la literatura. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue que empezó el género? Pues el género en la literatura inició en el siglo XIX con la literatura gótica, porque el terror siempre ha estado presente en los seres humanos desde la prehistoria, desde que somos seres, desde que están los seres humanos como tal. El terror siempre ha estado ahí, ¿no? Desde que los cavernícolas se juntaban en las cuevas y decían: no salgas porque hay un tigre de dientes de sable afuera que te va a devorar la cabeza. Y ya después entramos a esto de la literatura, ¿no? Con la literatura gótica, y la obra que es más reconocida es El Castillo de Otranto, en donde vemos ya el terror, el primer terror que tenemos, ¿no? Que es a los castillos. Más bien, ahí fue cuando se evolucionó esta literatura gótica hacia el terror, porque ya vemos la decadencia de los castillos. Ya no tenemos a los emperadores, a las emperatrices que mandan, que tienen su castillo lleno de súbditos. En este caso, el Castillo de Otranto es un castillo en donde está en ruinas. La familia que vive ahí no quiere soltar su legado, tanto es así que el padre quiere casarse con la prometida del hijo. Ah, caray. Cuando el hijo muere por una maldición, y de ahí nos vamos vamos avanzando hacia lo que es lo industrial. Bueno, cuando empezó lo de la revolución industrial más bien, y tenemos otros aspectos del terror, otro tipo de crítica hacia los seres humanos, por ejemplo, con Frankenstein, que en este caso Mary Shelley lo que hace es una crítica hacia la ciencia y hacia cómo todo eso nos va deshumanizando. Y luego tenemos al padre de todo el terror moderno que conocemos, que es Edgar Allan Poe, con sus relatos que nos hacen pensar en lo gótico de nuevo, pero ya es un terror donde los personajes se meten en unas atmósferas, en unas situaciones muy como tristes también por la vida que llevó Edgar Allan Poe. Podemos ver ahí este sentimiento de terror mezclado con la melancolía. Luego tenemos a Lovecraft, que con él empezamos a tener todo esto de los mitos de Cthulhu, y creó toda esta mitología a base de un solo personaje, ¿no? Y de ahí también se volvió a crear como un circulito de otros escritores, incluyendo a Robert Howard, por ejemplo, que es el creador de Conan el Bárbaro y creador del género de espada y hechicería, y él también escribía cuentos de terror y aún así no es conocido por eso. Ok, entonces por lo general a Robert Howard lo conoce la gente por su literatura fantástica más que por su literatura de terror. Ajá, exactamente, lo conocemos más por personajes como Conan el Bárbaro, Red Sonja,
Kul, de Atlantis, perdón, y Salomon Kane. Que para algunos de ustedes que probablemente conocen a Conan el Bárbaro por la adaptación a cine que se hizo, me parece que es en los 80s y que salía Arnold Schwarzenegger. Ajá, exactamente. Y también la reciente del 2011 donde sale Jason Momoa. Sí, eso es cierto, eso ya no me acordaba de esa versión. Y bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito más, ahora que mencionas a Robert T. Howard, en qué aspectos de la literatura de terror él entró, qué tipo de relatos escribió? Pues él más que nada sus relatos son relatos sobrenaturales, en donde los personajes no se cuestionan lo que está pasando de una manera racional. Lo que hacen ahí es los personajes se cuestionan lo que sucede, pero es dentro de la misma lógica del relato lo que les da la explicación. Por ejemplo, en la de su cuento más conocido de terror y con el que inició publicando en la revista de Relatos Extraños, donde también conocía a Lovecraft y se hicieron amiguitos por correspondencia, es la de El Valle del Gusano, en donde tenemos un relato de un asentamiento. Son unos nativos que están buscando dónde asentarse, llegan a un bosque y uno de los nativos de otra tribu les dice que no se asienten ahí porque hay una maldición. A las personas no les importa eso, se asientan, uno de la tribu sale a cazar y cuando regresa ve que toda su aldea está destruida. Cuando regresa el personaje que les advirtió, dice, es que hay un dios aquí que no le gusta que estén en su bosque, y entonces ahí es cuando tenemos la explicación, ¿no?, de esto sobrenatural. También vemos mucho en sus relatos de terror la venganza. Lo que lo caracteriza más que nada es las descripciones que hace de los lugares, de los personajes, al grado que nosotros podemos imaginarnos exactamente el lugar donde están. Por ejemplo, cuando se empezaron a hacer las adaptaciones de cómic de las aventuras de Conan, a los dibujantes se les hacía muy sencillo dibujar todo el escenario, dibujar a Conan, dibujar a Sonia, porque ya tenían ahí la descripción. Entonces, y el terror que usaba Robert Howard era más que nada el sobrenatural, y la explicación nos la tenía que dar el mismo personaje. Y pues también toma personajes prestados de Lovecraft, como Dagon, el dios submarino, que es el que está cuidando las puertas donde duerme Cthulhu. Y aparece en un cómic, aparece en una historia que es parte de los mitos de Cthulhu. También hay veces que encontramos cuentos de terror que están mezclados con mucha tristeza, más que lo que podemos observar con Edgar Allan Poe, porque ya en los últimos momentos de la vida de Robert Howard ya estaba muy deprimido porque su madre había entrado en coma por la tuberculosis y él es ahí cuando decide suicidarse. Entonces sí es un autor que es necesario leer y que se conozca más por los relatos de terror. ¿Y tú dirías que todos estos autores sentaron como las características principales del género, de lo que se está haciendo, bueno, de lo que se hizo a partir de ellos? Ajá, exactamente. A partir de ellos son donde nosotros tomamos las bases para escribir los nuevos cuentos. Por ejemplo, Stephen King fue influido por los relatos de Lovecraft, de Edgar Allan Poe. Por ejemplo, en la novela de La Niebla, cuando salen estos seres extraños que no sabemos de dónde vienen, de otra dimensión, cuando aparece el Leviatán, nos da un referente hacia los dioses primigenios, ¿no?, de Lovecraft. Y también muchos escritores latinoamericanos, mexicanos, han tenido todas esas bases y las han ido modificando, ¿no? Por ejemplo, Alberto Chimal, sus cuentos son más hacia el miedo. Es un miedo, es que hay mucha diferencia entre el miedo, el terror y el horror. El miedo es un sentimiento que te da por algo extraño que no puedes explicar, ¿no? El terror es ese miedo llevado al extremo
pero tiene una explicación. Y el horror es el terror en su máxima expresión, dado a cosas que no tienen explicación, ¿no? Por ejemplo, puede ser una casa embrujada, por qué la casa está embrujada, o por qué hay poltergeists, etcétera. Ok, o sea, por ejemplo, cuando tu mamá te dice que por qué no congelaste, por qué no sacaste el pollo a descongelar para la comida y entonces te mete una cagotiza, eso es terror. Ándale. el horror sería... Te amenace. Ajá, ya el horror sería... ya sería el horror. Oye, y regresándonos un poquito al tema, nada más para como que marcar como mucho la diferencia entre la literatura gótica y la literatura de terror. ¿Cuál es como la gran diferencia entre una y otra? Porque me imagino que la literatura gótica no es la que se va a parar los fines de semana fuera del Metro Hidalgo, sino debe tener alguna explicación como histórica. Pues más que nada lo gótico es, bueno, a lo que yo tengo entendido, porque no he estudiado tanto la literatura gótica, pues se basa más que nada al romance en lugares lúgubres y que siempre termina como en una tragedia, según yo. No estoy muy segura. Por ejemplo, podemos poner de ejemplo la película de Crimson Peak de Guillermo del Toro. Es una historia gótica. Es una historia que cuenta un romance gótico en una casona que está en ruinas. Tenemos esta atmósfera oscura, donde más que nada lo que nos interesa son los sentimientos de las personas, más que, no sé si le nota que vemos más los sentimientos de los personajes que el hecho sobrenatural. El hecho sobrenatural queda más como en segundo plano, sí acompaña la historia principal, pero ya no hace como, no es este resistol, pues. Sí, se convierte como en algo más anecdótico. Ajá, exactamente. Como en el fantasma de Canterville, me imagino que, o sea, pues el hecho de que la casa esté embrujada es solo una fracción de la historia y en sí es más bien como los sentimientos de este fantasma lo que entran más en juego. Ajá, exactamente. Ok, y por ejemplo, pasándonos un poquito al terreno nacional, ¿quiénes son algunos como de los exponentes del terror mexicano? Ya mencionaste ahorita a Alberto Chimal, pero ¿qué otros te vienen a la mente cuando te dicen terror en México? Pues Bev, se llama Bev, así es conocido. Y también la doctora Adriana Azucena Rodríguez Torres también tiene relatos que son sobrenaturales. Toño Esquinca, no, ese no. Toño Esquinca a veces da miedo, francamente. Ajá. ¿Está listo? No. Bernardo Esquinca, ¿no? Ajá, Bernardo Esquinca, exactamente. Tuve un lapsus, perdón. No te preocupes. Pues sí, ellos son como los más representativos. Posiblemente estoy dejando muchos. De Latinoamérica tenemos, por ejemplo, Horacio Quiroga, con el almohadón de plumas, la gallina degollada, por ejemplo, Borges también, Julio Cortázar también, tienen ahí uno que otro relato de terror que se va a lo sobrenatural. ¿Y tú crees que haya como alguna característica en específico del terror en Latinoamérica? ¿Algo que los diferencie de lo demás? En primera podría ser las condiciones socioeconómicas que podemos ver en los relatos, ¿no? De los personajes. Por ejemplo, no es lo mismo un personaje de Edgar Allan Poe en el que está en una casona, es una persona acomodada, a, digamos, en la gallina degollada, que son unos padres que tienen 3 hijos que están enfermos mentalmente. Al final tienen una cuarta hija, que ya es una niña sana, ¿no? Que por envidia no sabemos si por envidia o por inocencia de los hermanos, la terminan asesinando. Esa sería una. La otra, que a lo mejor aquí tenemos más cultura,
hacia las cosas de terror. Por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos así infinidad de leyendas que se van repitiendo en cada país hispanohablante, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a La Llorona, que tenemos una Llorona que es la Llorona colonial y la Llorona que es más hacia lo prehispánico, y también hay una Llorona en Colombia, en Argentina. Esperen próximamente en su ciudad la gira mundial de La Llorona. Y también pues sí, a lo mejor se usa más la violencia como para asustar, pero pues son contadas los relatos que lo usan. A lo mejor en las narraciones de Alberto Chimal yo no he notado que haya tanta violencia, por ejemplo, en ese aspecto, y que mayormente aquí hay pueblos, hay lugares que no hay tanta, bueno, más bien el terror se da más en los pueblitos, ¿no? No en estas grandes ciudades en las que estamos. Aquí a lo mejor nos da miedo salir a las 10 de la noche y que nos asalten. A lo mejor allá en un pueblito en Zacatecas el miedo es otro, ¿no? Que les den un levantón, que la cosecha no se dé, que una de las vacas se enferme. Eso también influye mucho en el terror, ¿no? Y ya yéndonos hacia algo actual, como más general, algo que todo el mundo ubiquen. Por ejemplo, mencionaste a Stephen King, que yo creo que es como de los escritores actuales que de terror, como que los únicos que ubican, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de su obra? O sea, ¿crees que haya como una fórmula actual o que existan algunos clichés? ¿Qué piensas al respecto? Pues de que hay clichés, siempre va a haber. Es que hay que verlo así, ninguna historia es original. 100% original, claro. Ajá, todas ya han sido escritas, simplemente hay que darles un nuevo toque, ¿no? ¿Cuántas adaptaciones no tenemos de Caperucita Roja, cualquier cuento de hadas, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha hecho Stephen King es eso, tomar historias y les ha dado también su originalidad, porque lo que tiene Stephen King es que escribe como si no hubiera un mañana, prácticamente ha escrito toda su vida, ¿no? Y lo que yo recupero de la obra de Stephen King es estos detalles que pone a su obra, lo que trata de estar dando las explicaciones y sobre todo la atmósfera en la que nos mete. Por ejemplo, en Carrie, que no es una novela escrita de manera en prosa, está escrita como si fueran recortes, cartas de todo lo que sucedió. Cuando la leemos nos hace pensar que realmente sucedió, ¿no? Ese es un buen formato. Incluso en la de It, la de eso, también tiene un libro muy chonchote, tiene demasiadas descripciones, lo que hace que sea pesado, ¿no? De leer, pero también todos esos detalles te ayudan a comprender hasta cierto punto de dónde viene el personaje de It, o incluso la de Cementerio de Mascotas, donde él mismo relata que la anécdota que detonó para escribir esa historia fue cuando era niño, vio como un tren atropelló a uno de sus amigos. Y entonces por eso está ese pasaje del pobrecito niño siendo atropellado por el camión. Ok, y por ejemplo, ¿hacia dónde ves que está yendo el género actualmente? O sea, ¿a dónde vamos a llegar con el género de terror en unos años? Pues yo quisiera que el género de terror ya avanzara, porque el problema es que está estancado. Sí, en general todo el género de terror está estancado, y cuando sale algo nuevo, los fans del terror viejito la critican, ¿no? Por ejemplo, pasó con Midsommar, pasó con la de Huye, la de Hereditary, pasó también. Ahorita la de Viejos o Paul, no sé Sí, cómo la que acaba de salir de M. Night Shyamalan. Ajá, no sé cómo la hayan recibido. Y en cambio, cuando sale una película con la fórmula de pareja joven o con hijos, llega a una casa embrujada
no saben que está embrujada, pasa algo, salen un montón de jumpscare, ahí sí están felices, ¿no? Y de por sí en literatura nadie le llama la atención, le llama la atención más otras cosas, ¿no? Y entonces yo como consumidora me gustaría ver ese género avanzar, ¿no? Que alguien diera unas nuevas propuestas, como fue con Edgar Allan Poe, que sentó las bases de la literatura, o con Lovecraft, y además que se dieran a conocer los demás escritores, ¿no? Porque siempre siempre son los mismos tres, Edgar Allan Poe, Lovecraft y King, siempre son los mismos tres de los que se hablan. Y pues, por ejemplo, Trinidad. Exactamente. Siempre es basarse en ese análisis. O sea, no son malos escritores ni nada, porque luego se van a ir por por ese lado también. Aquí lo escucharon primero. Edgar Allan Poe, Stephen King y Lovecraft son pésimos escritores. Oye, no. No, porque si no nos van a tumbar el canal, nos van a querer cancelar. Ajá. No, pues o sea, sus relatos son la base, ¿no? Nos han dado esas bases de usar seres primigenios, de usar la tristeza mezclada con el terror, usar atmósferas. Se necesitaría como una nueva propuesta y una evolución, ¿no? Ajá, exactamente. A lo mejor, bueno, estaban diciendo que las creepypastas eran el nuevo terror, pero todavía le falta, porque siguen siendo sustos muy, muy baratos, pues. Sustos que dan gusto. Ajá. Y como escritora, pues trato de hacer eso, darle a mis historias un giro original que no sea lo que el lector espera. Por eso me esmero mucho a escribir el final, más que nada. ¿Consideras que el final es la pieza más importante en un relato de terror? Para mis cuentos, sí. Para los demás autores son diferentes elementos, porque con Poe tenemos la atmósfera, con Lovecraft tenemos el uso de no descripciones, que no usa descripciones para que nosotros nos imaginemos el monstruo. Con Alberto Chimal, por ejemplo, son miedos que están más presentes ya en nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento en donde están hablando o están investigando acerca de un asesino que está vestido de payaso, y ahí empiezan a sacar como las creepypastas, ¿no? Empieza a mencionar a Slenderman, a Jeff the Killer, y también este miedo a ser acechado, pero no que te acechen una persona, sino varias personas desde tus teléfonos, desde el celular, la cámara. O sea, eso ya es a lo que yo llamo es un miedo moderno. Ya no es ya no es lo mismo tenerle miedo a la oscuridad que hace millones de años a tenerle miedo a la oscuridad ahora, ¿no? Cuando ya no tenemos miedo que se te acabe la pila. Ándale. Podría ser, incluso de ahí podría salir un relato de miedo moderno, ¿no? Estás no sé, te está correteando un asesino, un espíritu, tienes que mantener la llamada y tu batería se está terminando. Entonces ahí depende del escritor meter toda esa presión para que como lector tú sientas, no, sí, se le va a acabar la pila, no, sí, ya estoy buscando mi cargador yo también, ¿no? Es una gran premisa, apúrate para escribirla para que ninguno de nuestros seguidores te la copie. Ándale. ¿En dónde podrían encontrar tus obras? Pues ahorita tengo un blog en Blogger, es igual, se llama Letras Malditas. Ahí estoy escribiendo o tratando de escribir minificciones de terror, porque es la primera vez que estoy incursionando en este tipo de cosas. También tengo un canal de YouTube que se llama Letras Malditas, y ahí hacía reseñas de los libros y cuentos, de reseñas de libros, cuentos y videojuegos de terror. Ahorita ya no he podido grabar porque mi computadora dijo, no, ya no quiero que grabes. Y se rompió el micrófono. Muy bien. Pues esperemos que lo puedas arreglar pronto y para retomarlo, para que todos podamos ver tu contenido.
Y toda la información de tus otras redes la vamos a dejar en la descripción de este episodio. Muy bien. Y bueno, antes de terminar este episodio, yo quiero mencionar algo muy importante que no se mencionó, que nos lo brincamos. Yo quiero hablar acerca del más grande exponente de literatura de terror que existe en el país, que es el señor Carlos Trejo con el libro Cañitas. Me parece muy importante y no entiendo por qué nos lo saltamos. Es una falta de respeto que no habláramos sobre él. Y obviamente, pues el tipo está cagado de miedo. No es cierto, es broma. Aquí somos Team Adame. La botella es una botellita de este tamaño, que es como una granada. Team Adame. Y bueno, No, pues, no, dinos. Bueno, el señor Carlos Trejo nos puede servir de ejemplo de cómo no escribir literatura de terror. Un saludo, Carlos Trejo. No nos pegues, por favor. No, por favor, yo no quiero que me avienten una botella en la cara. Y bueno, ahora sí, para terminar este episodio, queremos anunciarles que, bueno, ya llevamos anunciándoles un rato en nuestras redes sociales que vamos a tener un taller de cuento de terror en línea que lo va a impartir su servidora aquí presente. Hola. Y ¿por qué no nos platicas un poco acerca de cuáles son los temas que vas a tocar en este taller? Pues en este taller vamos a tocar los temas del terror en general. Vamos a hablar de cómo nació el género, obviamente, porque para poder escribir, necesitamos saber ese tipo de cosas. También vamos a ver algunas recetas, entre comillas, de cómo se escribe terror. Vamos a hablar un poquito más acerca del terror en Latinoamérica, en Occidente y en Oriente, porque también la cultura japonesa está llena de este terror. Es otro tipo de terror al que estamos acostumbrados. Y pues bueno, vamos a ver diferentes cositas. Vamos a aprender a crear personajes de terror y sobre todo a escribir y a poder expresarnos y a ver qué otros temas podemos integrar al terror, que no sean simplemente miedos o que sean asesinos en serie o fantasmas o zombies. A lo mejor podemos incluir otros temas como el que les mencioné del teléfono que se le acaba la batería, ¿no? Perfecto. Si les interesa este taller, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales, Vladimir Blue End. Pueden pedirnos informes y pues córranle porque hay pocos lugares. Pregunten por nuestras facilidades de pago. Y bueno, ya la pregunta de cierre, ¿cuál sería tu libro o cuento favorito y cuántas calabacitas le das? Ay, Dios mío. Es difícil. Pues de Robert E. Howard sería hay una antología de la editorial Valdemar que se llama El gusano del valle y otros relatos sobrenaturales. Está en 2 tomos. Anécdota rápida, yo trabajaba en una librería y un día me pusieron a acomodar los libros y vi ahí los dos tomos y lo que hice fue esconderlos hasta atrás del librero para cuando tuviera suficiente dinero comprarlos, porque yo amo mucho a ese señor. Entonces pues les doy unas 10 calabacitas, unas 20 mejor, porque sí, les recomiendo mucho que lean esos relatos sobrenaturales. Y ahí les fue un tip sobre cómo hacer que nadie más compre el libro que tú quieres. Exactamente, si trabajan en una librería es una buena opción. ¿Y tú, Bernie, cuál sería tu libro favorito de terror? Híjole, no estoy muy seguro, pero creo que de los que me vienen a la mente que haya leído recientes, creo que me voy a ir por La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Entonces, ese creo que es mi libro de terror que he leído recientemente favorito y le voy a dar unas 4.5 calabacitas. ¿Y tú, Lego? Yo no sé. De todos los 1000 libros que has leído de terror, ¿cuál es tu favorito? No, tampoco he leído tantos. Ahí voy. Hay demasiados, no hay suficiente tiempo, pero hacia allá vamos. No sé. Fíjate que no sé. ¿Algo de Stephen King? Pues de Stephen King me gusta mucho Carrie y eso. Ok. ¿Y cuánto le das a eso? Le doy
Pues unas 4.5, yo creo. Perfecto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Yola, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Recuerden inscribirse al taller. Y recuerden buscarla en todas sus redes sociales y en todas sus plataformas en las que tiene contenido como Letras Malditas. Eso fue todo por hoy, por nuestra parte. De veras, Yola, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Nos estamos escuchando la próxima semana. Bye, bye. Bye. Milky Wave Media.